tiempo meses discutiendo efectivamente si el orden era ese o el contrario. Y de hecho, el único de los pocos que sobreviven es el colectivo el catalán. Ellas han girado el nombre, son lesbianas feministas. O sea que esto da para una tesis, o sea que puedes imaginar, ¿no? Bueno, cosas que decía el colectivo de Madrid, el CFLM, el colectivo de feministas lesbianas de Madrid. El movimiento feminista sigue teniendo una actitud vergonzante frente al tema, pues no se atreve a hacer frente a la reacción de la sociedad al lesbianismo. Claro, esta cita está sacada de los 80. Cuando vuelves a revisitar las producciones del feminismo lesbiano, del CFLM más tarde, su visión es bastante más calmada. Claro, porque han pasado por algunos éxitos que ahora veremos cuáles son, ¿no? Que aunan y hace que el feminismo en general haya tenido como fuente esa lucha lesbiana, ¿no? ¿Qué están haciendo en los 80? Cuestionar la heterosexualidad. Si hemos pasado primero de esa ruptura de la sexualidad como reproducción, en los 70, en los 80 estaban trabajando la heterosexualidad como norma. Tiene mucho sentido porque coinciden en el tiempo con los textos de Alien Rich, Uniguity, que rápidamente estos colectivos traducen y en multicopistas pues hacen llegar a muchísimos sitios y generan espacios de debate en revistas que ahora os enseñaré alguna foto, ¿no? Se reivindica la sexualidad desde el ser mujer. Acordaos que es central en la identidad de las personas el hecho de reclamarse como mujeres, como un espacio de pertenencia a un yo colectivo, con lo cual reclamarse como mujer es parte de esa identidad lesbiana, ¿no? Y el lesbianismo se convierte como por tanto en el elemento político, ¿no? No solamente de una cuestión de placer, ¿no? El CFLM decía conseguir que el movimiento incorpore a su teoría y a su práctica el cuestionamiento de una de las bases del patriarcado, la imposición de un único deseo sexual, la obligatoriedad de una sola relación sexual, la heterosexualidad como norma, que supone la negación de las relaciones entre mujeres. En fin, están tratando de llevar la sexualidad al centro del debate, que yo creo que si hiciéramos una línea en el tiempo, contaríamos cierta campana de Gauss invertida, es decir, si el feminismo de los 70 y 80 está intentando poner la sexualidad en el centro del debate porque están hablando de romper el vínculo con reproducción y más tarde están hablando de placer, fijaros que en el transfeminismo, en el momento actual, lo que estamos haciendo es volver a traer la sexualidad al centro del debate. Por eso decía que podríamos como dibujar una campana de Gauss invertida en ese sentido, ¿no? De cosas que se tocan en el tiempo. Entonces, en los años 80 lo que estaba haciendo el movimiento feminista es ir ampliando, ¿no? Rompiendo con esa idea de la heterosexualidad obligatoria, ampliar su mirada sobre qué es esto de la sexualidad, ¿no? Y empieza a hablarse de esa diversidad del deseo. Entonces se empieza a hablar de cierta manera de esa normalización del deseo lésbico como parte del repertorio de las cosas posibles de las mujeres, ¿no? De las que pueden pasar a las mujeres. A ver, ¿qué más? Este es un cartel que lo habéis visto seguro en 100 millones de sitios. Lo habréis visto, por ejemplo, en una película de Almodóvar. Veis que era una sábana, o sea, no era un cartelito de estos, yo no sé las medidas que se hacían antes, pero era un cartel que si yo me pongo de pie me llega hasta aquí. O sea, es un cartel, una sábana enorme, precioso, de color morado, de color azul, y que reproducía un poco este tipo de estética de no se prive. No es un concepto del colectivo de feministas lesbianas que estuvo reimpreso muchísimas veces porque bueno, pues fue altamente demandado por todas partes y que produce mucha nostalgia cuando alguna gente lo ve, ¿no? Porque es como muy identificativo del momento en el que el feminismo lesbiano estaba en su punto más álgido, ¿no? De esa visibilidad. Es un movimiento que nace dentro del feminismo, es decir, mucha gente ha estado en ese feminismo sin reconocerse como lesbiana, luchando por el aborto, luchando por los anticonceptivos, luchando por esto y por lo otro, hasta que se produce la situación oportuna como para que la gente trabaje por el lesbianismo, después de haber trabajado una serie de otros temas que pues a lo mejor no eran personalmente vitales, pero en las luchas de ese feminismo, ¿no? Y se encuentran dentro de ese feminismo. Lo digo porque esto es un panorama muy distinto al que tenemos en el momento actual. Las personas que hemos hecho activismo, GLTB, estamos situadas quizás en un espacio más de la sexualidad, más vinculada a colectivos gays, etcétera, etcétera, cuando en los 80 y los 70 la realidad era otra, era un movimiento muy ligado al seno del feminismo, ¿no? ¿Qué más? De esa manera, insisto en la idea que un elemento fuerte de esa participación en el movimiento feminista y del activismo lesbiano tenía que ver con la identidad mujer, con lo cual os podéis imaginar todas las disidencias de esa identidad mujer estaban produciendo pues, quiebres en muchas de las personas que claro que eran difícilmente expresables en la medida que el elemento
ser mujer era la parte dura de sello colectivo, ¿no? Y todos sabemos, ya le digo, ¿no? Todas bajo el techo del feminismo, ¿no? Entonces aparecen, como podéis imaginar, en un momento dado, si la identidad se convierte como algo fuerte, la identidad como mujer, la identidad como lesbiana, pues pronto empieza a haber problemas alrededor de qué es esto de la identidad. Si te montas un movimiento, o sea, es el momento de la eclosión de todos los movimientos sociales identitarios, ¿no? De no tener movimientos sociales, de tener la ley esta que te prohíbe reunirte 3 personas en un sitio, lo natural es que surja un movimiento fuerte que reclame posiciones identitarias. Claro, pues tiene unos costes. Tiene unos costes que, claro, si estamos diciendo que hay una identidad fija y estable de ser gay y lesbiana, una comunidad, un movimiento que además está muy influenciado por lo que leemos en lo anglosajón, si estamos diciendo que la identidad es algo normativo, pues claro, termina siendo problemático porque aparece el tema de las fantasías. Y el feminismo lesbiano está muy preocupado por esto de las fantasías. Luego os voy a enseñar una diapo en la que he escaneado una hoja mecanografiada de la época sobre las preguntas que se hacen en los debates sobre fantasías y sobre el deseo. Es decir, claro, muchas de estas feministas lesbianas habían tenido un pasado con hombres o de vez en cuando tenían fantasías de violación, por lo cual os podéis imaginar que esto desquebrajaba de pronto tu mente, ¿no? En la medida que tú tenías que tener una identidad fuerte como mujer, fuerte, estable, ¿no? Y esa construcción del lesbianismo, ¿cuál era el lesbianismo aceptable? ¿El de vainilla, de nos tocamos todo un poco y tal? ¿O esa imagen potente, ¿no? De ese BDSM brutal que es la violencia, esa misma violencia que se está combatiendo porque estamos hablando de antipatriarcado? Entonces, claro, la gente estaba en encrucijadas de pronto del deseo, del activismo, de su ética que le estaba pues cuestionando cosas que además son absolutamente contemporáneas, como puede pasar a cualquiera hoy mismo, ¿no? ¿Qué más? Con lo cual, todo este debate sobre las identidades para estas mujeres que están dentro del movimiento lesbiano se resuelven a través de la identificación con la idea y de lo que significa ser mujer, ¿no? Y acordaos que mujer lo hemos nombrado durante mucho tiempo en singular, no como mujeres, sino como mujer. Con lo cual, más nos lleva a la idea de una identidad cuasi étnica, muy monolítica, mucho más central y mucho más difícil de desafiar, ¿no? Hay una serie de debates importantes alrededor de jornadas en los 80, alrededor del aborto, alrededor de la sexualidad. Como habéis leído en el texto de Silvia, y si no os invito a leerlo, de Silvia Idenbar, jornadas en las que de pronto hay grandes fracturas que tienen que ver con lo que nosotros llamaremos después el feminismo de la igualdad y la diferencia, pero que en su momento tenían que ver con la posición frente a la pornografía, frente al deseo, frente al lesbianismo como opción política o como una opción de deseo, que quizás en este momento lo vemos todo como mucho más conciliado, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, pero en su momento fueron luchas bueno, pues como sabéis, fracturas que son intelectual y activistamente muy productivas, pero que en lo personal tienen un peso. Y gente que se deja de hablar, que se enfada, que no se enfada, en fin, ya suena, ¿no? En los 80 había muchísimas comisiones de lesbianismo y básicamente la tarea de todos estos colectivos era trabajar con la visibilidad. Tarea que yo creo que tuvieron mucho éxito porque era un no tema, era una cuestión de no saber, de no aparecer. Muchas mujeres no poseían ni el vocabulario para hablar de su propio deseo, para hablar de sí mismas, y en ese sentido, como dice en Pineda, nos iban mucho a las fábricas, ¿no? Ahora hablamos de fábricas, y ¿a qué fábricas vamos a ir? Si esto ya no existe, son las pymes y cosas así, ¿no? Son las tiendas, son las cadenas, pero ya habla de que se iban a las escuelas, que se iban a las fábricas, y organizaban mítines, ¿no? Pues que se subían a cualquier sitio y daban una charla para cientos de mujeres que era la primera vez que oían hablar de este tema con estas palabras. Probablemente tenían vivencias y todo el mundo conocía a alguien que le gusta a alguien, y el tema no era nuevo. Lo que era a veces nuevo era la posibilidad de hablar de esto en público, la posibilidad de utilizar palabras y sentirse de alguna manera dentro del espacio de lo inteligible, ¿no? Más allá que del espacio del pecado, del castigo, etcétera, etcétera. Es un momento en el que, si bien se está reformando la legislación, empiezan a desaparecer todos esos vestigios del castigo legislativo. Todavía hay elementos en las costumbres, en las maneras de reprimir a la ciudadanía que están presentes en la policía y en las fuerzas represoras del Estado.
Es muy conocida la besada que hubo en Sol, muy famosa porque salió en todos los medios de comunicación. Si lo buscáis en el archivo de prensa del País lo encontraréis. Cambio 16 ya no existe, pero bueno, otros periódicos de la época se hicieron eco y bueno, como cuentan, Papinera vinieron hasta de la tele de Rusia, ¿no? Para ver esto que estaba pasando aquí, ¿no? Pues un incidente del tipo, dos chicas se besan en la Puerta del Sol, los policías lo ven, las increpan, las detienen, las maltratan muchísimo. Porque esto tan bonito de las campanadas de la Puerta del Sol en realidad es siempre un centro de detención y de tortura en la parte de abajo del edificio. Es decir, que no, esto tan bonito que hacemos de celebrar ahí las campanadas en realidad es un espacio que tiene muchas más connotaciones que podríamos leer de muchas maneras, ¿no? Y la DGS. Y bueno, pues esto fue tan sonado que realmente el juez recomendó a estas dos chavalas poner una denuncia y se creó esta idea, ahora le llamaríamos flash mob, o acción directa, pero en su momento se llamaba besada, ¿no? Es una acción y vamos a concentrarnos muchísima gente y vamos a montar aquí un escandalazo de llegar aquí y pegarnos un morreo con las tías que vamos, ¿no? Para producir un efecto de visibilidad de me castigas por besarme, pues ahora a ver si puedes detener a cientos de días, a ver si tienes la fuerza, ¿no? Esto pues, evidentemente no se podría hacer, ¿no? O sea, que ya es un impulso de visibilidad, es un impulso de denunciar que esto no puede ser así con acciones en la calle, pues como ahora una banda de, diríamos, de locas, ¿no? De locas sin depilarse, feministas que tienen esta presencia en la calle que realmente son los inicios de la protesta en la calle, que genera un imaginario colectivo de lo que podemos hacer como movimiento, ¿no? Empiezan a aparecer, pues sobre todo pues en Pineda hay mucha gente así como muy señaladita, que algunas de ellas están en su anonimato cotidiano, pues yo que sé, Irene Saavedra, por ejemplo, yo recuerdo en un programa de televisión, o Elena de León, y en personas que se prestaban a salir en la tele hablando de este tema, pues podéis imaginar que era como escandaloso y especialmente castigado, que los debates eran un cura, una lesbiana y tal, ¿no? Como ahora, pero sin sexo rosa. También el orgullo que conocemos como organizado por una única organización y una única federación, en su momento la capacidad de organizar acciones en la calle estaba muy filtrado por la experiencia del feminismo, es decir, las feministas tenían experiencia en cómo se pide un permiso, cómo se corta una calle, cómo se hace un cordón de seguridad, a qué colegas tienes que llamar para hacer no sé qué, a qué hora se pegan carteles para que no te pillen. Toda esa experiencia se trasvasa del feminismo a lo que es el movimiento, el 28J, ¿no? El día en el que se celebra la liberación homosexual, que ahora se llama orgullo, que es otra cosa, ¿no? Pues esa experiencia viene de ese feminismo y de ese feminismo lesbiano que aportaba eso a los 28J, que podéis imaginar que al principio era una banda de locas y de locos bajando por la calle Preciado, la primera fue en Vallecas, en fin, cosas ahora que nos parecen como anecdóticas a los ojos de estas macro concentraciones que vivimos ahora, pero bueno, que tienen sus raíces en esto, ¿no? En un movimiento plural que se organizaba localmente, es decir, las organizaciones de Madrid hacían esto, las de Cuenca hacían lo otro, las de Barcelona hacían lo otro, ¿no? Y era pues un conjunto plural y a veces mal avenido, pero también discutía la gente de voces estas que estaban organizando estos eventos, ¿no? Bueno, ¿qué debates surgen en los 80? La definición del lesbianismo como necesidad estratégica o como identidad política. Llegan a plantearse si se puede ser heterosexual y feminista al mismo tiempo o si el lesbianismo es la opción política FETEN para la lucha feminista, si existe una sexualidad feminista, es decir, de la misma manera que se estaba cuestionando si existe un arte feminista, si existe una política feminista, una forma de consumir feminista, pues también esa gente se planteaba si había una sexualidad feminista, ¿no? ¿Es el lesbianismo una opción política? Y ahí estuvo el feminismo lesbiano enganchado en ese debate de muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese sentido estamos muy apoyadas por los textos de Adrienne Rich y Monique Wittig, que estaban hablando de ese continuum lésbico, ¿no? De esa sororidad entre mujeres, esas relaciones entre mujeres, que bueno, no necesariamente sexuales, pero sí de ese vínculo que se puede entender también como parte de ese continuum lesbiano, ¿no? Esta no es súper moderna, las gafas son originales de la época, la foto, digo que la veis ahora que parece es una foto de los 80 que poníamos de mujer. Libérate o algo así, es que la foto esta es fantástica. Mujer, no te prives, grítalo, Maripili, te quiero. En fin, pues eso, Maripili, te quiero.
que me gusta a mí esta foto, ¿no? Porque dices, tremendo mensaje, ¿no? Pues a lo mejor en su momento sí era el poder declarar el amor y el deseo de otra persona, maripili.